Sustrayendo H. Economía. En este video vamos a analizar cómo las empresas crean valor. A ver, cuando queremos analizar la creación de valor de una empresa, pues debemos tener los estados financieros. Hablamos del balance general y el estado resultado. Los aspectos más relevantes a tener en cuenta cuando analizamos la creación de valor de una empresa es la capacidad de generar beneficio. Esto lo vamos a ver a través de las ventas, pasando por todos los gastos hasta llegar al beneficio neto. También vamos a analizar la creación de valor y la rentabilidad, que lo podemos analizar a través del beneficio neto y el patrimonio neto. Y también veremos el autofinanciamiento. A ver, el análisis de la capacidad de generar beneficio ayuda a entender cómo generan los resultados una empresa y cómo mejorarlos. Normalmente, este análisis se concentra en los resultados ordinarios, ya que los excepcionales, como atípicos que son, no suelen ser representativos de la gestión desarrollada por la empresa. Así que nos centramos en los resultados ordinarios, es decir, que vamos a analizar las ventas. Conseguir una buena cifra de ventas es un objetivo fundamental para cualquier empresa. Para evaluar esta materia, se pueden utilizar diversas técnicas. Y déjame colocar este cuadro para que quede más explícito. La técnica a emplear será el análisis del crecimiento de las ventas, y lo determinamos al dividir las ventas del último año entre las ventas del año anterior. El valor óptimo será lo más elevado posible. Problemas que se podrían producir. Si las ventas se estancan o se reducen, se pueden producir pérdidas. Recomendaciones para solucionar los problemas. Revisar el plan de marketing, precio, producto, distribución y publicidad. Esto para incrementar las ventas. También podríamos determinar la cuota de mercado, dividiendo las ventas de la empresa entre las ventas del sector. El valor óptimo de este ratio será lo más elevado posible. Problemas que se podrían producir. Si se reduce, puede indicar que la empresa está perdiendo competitividad. Recomendaciones para solucionar los problemas. Revisar el plan de marketing, precio, producto, distribución y publicidad. También podríamos determinar el nivel de innovación, dividiendo las ventas de nuevos productos entre las ventas totales. El valor óptimo será lo más elevado posible. Si este ratio se reduce, puede indicar que la empresa está dejando de ser innovadora, lo que puede perjudicarla en el futuro. Recomendaciones para solucionar problemas. Apostar por la innovación. Y es muy importante tener presente que para que una empresa genere un resultado adecuado, no solo tiene que vender, sino que también ha de controlar de manera adecuada los gastos. Y para evaluar los gastos, podemos usar ratios como, por ejemplo, déjame colocar nuevamente mi cuadro, y tenemos gastos X dividido entre ventas. Y estos gastos X podrían ser los gastos fijos o variables. Por ejemplo, los gastos que conviene controlar de cerca serían los costos de materia prima, el gasto del personal, gastos financieros, gasto de publicidad, entre otros. Así que colocamos los gastos que queramos analizar acá. Y este ratio lo podríamos complementar con las cuentas de pérdidas y ganancias en porcentaje sobre ventas. El valor óptimo será lo más reducido posible. Problemas que se podrían producir, que se incrementen y provoquen pérdidas. Recomendaciones para solucionar problemas. Controlar los gastos para reducir su peso en relación con las ventas. En caso de que convenga reducir los gastos, se pueden tomar medidas como reducción del activo. Por ejemplo, podríamos reducir los activos no corrientes. Hablamos de alquilar en lugar de comprar, de vender activos, externalizar procesos, entre otros. Reducir existencias. Comprar solo lo que se necesita. Reducir el plazo del ciclo productivo. Liquidar mercancías deterioradas u obsoletas. Otra acción para reducir los activos sería reducir el saldo de clientes. Hablamos de seleccionar clientes. Comprobar que los vendedores conocen y aplican las condiciones de cobro acordadas. No pagar comisiones a los vendedores hasta que se cobre de los clientes.
Aparte de la reducción de activos, también podríamos aplicar la reducción del costo de la deuda mediante la reducción del costo de la financiación de terceros. Por ejemplo, aumentar la autofinanciación, utilizar solamente la deuda imprescindible, ampliar al máximo la deuda gratuita. Aquí también podríamos reducir los gastos financieros, negociar y vigilar condiciones con los bancos, seleccionar siempre la financiación barata, aprovechar las ventajas fiscales. Y bueno, me he quedado sin espacio para escribir, pero la idea es reducir todos los gastos que podamos. Por ejemplo, la reducción de los costos de ventas, reducción de los gastos del personal. ¿Está bien? A veces se piensa que las medidas de reducción de gastos solo interesan a las empresas que generan poco beneficio, pero en realidad toda empresa ha de estar interesada en hacer más o lo mismo con menores gastos. Bueno, ahora vamos a la creación de valor y rentabilidad. A ver, generar valor para los accionistas significa retribuirlo, ya sea vía dividendo o a través de la plusvalía obtenida con la venta de las acciones. Cualquiera de estas dos formas de retribución requieren que la empresa sea rentable. Rentabilidad. Para crear valor es fundamental que la rentabilidad de los fondos propios supere el costo de oportunidad de los accionistas. Este costo de oportunidad depende de la rentabilidad que podrían obtener los accionistas en otra inversión de riesgo similar. Así que, para analizar la rentabilidad, se pueden analizar los factores que contribuyen a la misma. Hablamos de margen, que es igual al beneficio entre las ventas. Rotación, que es igual a las ventas entre el activo. Y por último, el apalancamiento financiero, que es igual a los activos entre el patrimonio neto. Así que estos ratios nos muestran que para aumentar la rentabilidad de la empresa hay que elevar el margen, elevar la rotación y aprovecharse del apalancamiento financiero. Y es justo en este momento donde te presentamos al valor económico añadido, EVA. El EVA podría definirse como lo que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluyendo el costo de oportunidad. Por lo tanto, el EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial. Para calcular el EVA tenemos el beneficio antes de intereses y después de impuestos, mejor conocido como BID, menos el valor contable del activo por el costo promedio de la financiación. Por ejemplo, si una empresa tiene los siguientes datos: beneficio antes de intereses y después de impuestos por $8.600 menos el valor contable del activo, $42.000. Costo promedio de la financiación propia y ajena, 8%. Déjame sacar mi calculadora. Y tenemos 8.600 menos 42.000 por 0,08. Y con estos datos, el EVA será igual a $5.240. Así que esto significa que la empresa ha generado una riqueza del 8% más $540. A ver, déjame explicar con más detalle. Como el 8% es el promedio del costo de la deuda y la rentabilidad mínima deseada por los accionistas, lo que realmente representa un valor para los accionistas es la cantidad de $5.240. Si el EVA hubiese sido negativo, significaría que la empresa habría destruido valor. ¿Está bien? Bueno, déjame explicar cada uno de estos elementos que integran el cálculo del EVA. Aquí tenemos el beneficio antes de intereses y después de impuestos, BID. El BID es igual al BAI menos los impuestos. El valor contable del activo. Este valor es el que se obtiene a partir del valor de la adquisición de los activos, una vez deducidas las amortizaciones correspondientes.
El costo medio de la financiación, también llamado costo de capital, se obtiene a partir del promedio ponderado del costo de los fondos propios y de los costos de la deuda. Y bueno, con todo esto claro, vamos a ver la autofinanciación. La autofinanciación es la parte del flujo de caja que se reinvierte en la propia empresa. Así que cuanto mayor sea la autofinanciación, significa que la empresa tiene una mayor independencia financiera respecto a terceros. Hablamos de los propietarios, acreedores, bancos, entre otros. La capacidad de autofinanciación depende de forma directa del beneficio neto, las amortizaciones y la política de distribución de beneficio que sigue la empresa. Para diagnosticar la autofinanciación, podríamos usar los siguientes indicadores. Y tenemos autofinanciación, que va a ser igual al resultado más amortizaciones menos dividendos. El valor óptimo será elevado para poder financiar una parte razonable de la nueva inversión. Problemas que se pueden producir: no tener fondos suficientes para poder financiar el crecimiento. Recomendaciones para solucionar los problemas: aumentar el resultado, reducir los dividendos. Autofinanciación de la inversión va a ser igual a la autofinanciación entre el aumento del activo. Valor óptimo elevado. Problemas que se pueden producir: no tener fondos suficientes para poder financiar el crecimiento. Recomendaciones para solucionar los problemas: aumentar el resultado, reducir los dividendos. Bueno, ahora tenemos el payout, política de distribución de dividendos, que va a ser igual a los dividendos entre el resultado. Valor óptimo reducido, para poder obtener una autofinanciación elevada. Problemas que se pueden producir: unos dividendos excesivos pueden limitar la posibilidad de crecimiento. Recomendaciones para solucionar los problemas: reducir los dividendos. Y bueno, hemos terminado. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.